Bueno, muy buen día para todos, a estos espléndidos y amigos oyentes. Una vez más, hoy miércoles 2 de noviembre, otra vez en el compromiso semanal, en donde la única misión es la de transmitir conocimiento jurídico de acuerdo a lo que las pautas, y cuando hablo de pautas me refiero a las necesidades sociales y jurídicas de esta Venezuela que acusa tanto conocimiento. No está de más, antes que todo, darle las gracias a Auténtica 90.5 FM, la señal que se siente, a su director general, el licenciado y colega Ignacio García, al conductor del programa, el licenciado Miguel Valiz, y al técnico que está detrás, que sin él no puede ser posible la transmisión, nuestro gran amigo Adrián Boset. ¿Ok? Entonces, a ellos muchas gracias por esto, por permitirme cada día de cada semana llegar a ustedes. En el caso de hoy, en lo que nos pertenece en el día de hoy, o sea, en lo pautado, vamos a darle continuidad a un tema que la semana pasada, al igual que todas, es muy importante, que es acerca del poder público. Pero en el día de hoy, muy específicamente, vamos a tratar el tema de la función pública. Esta función pública, como siempre, a los cuales ya lo tengo acostumbrado, tenemos que comenzar esta disertación, esta entrega, este maravilloso momento en nombrar nuestra constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ese es el contrato social. Para los que no conozcan un poco de esto, aprendan, este es nuestro contrato social. En la constitución está, cuando ustedes le pregunten algún día por ahí, ¿dónde puedo yo definir o de dónde puedo yo extraer la información para definir a Venezuela? Usted simple y llanamente diga o manifieste, es a través de la Constitución. Y en este caso particular, en su artículo 144, y leo textualmente, de la función pública, dice nuestra Constitución que la ley establecerá el estatuto de la función pública mediante normas sobre el ingreso, ascenso, traslado, suspensión y retiro de los funcionarios o funcionarias de la administración pública, y proveerá su incorporación a la seguridad social. Aquí es donde nos vamos a estacionar un ratico en la palabra seguridad social, pero no sin antes terminar el artículo en su segundo párrafo, que establece que la ley determinará las funciones y requisitos que deben cumplir los funcionarios públicos y funcionarias públicas para ejercer sus cargos. En este particular, tenemos aquí varios tópicos de suma importancia, varios aspectos que no podemos menospreciar o desvirtuar de la intención que persigue el licenciado Miguel Valiz y este servidor, con la única finalidad, vuelvo y repito, de enseñar a la sociedad. Porque recordemos lo que siempre les manifiesto, tenemos que partir concretamente del artículo 2 de la Constitución, que establece que Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de derecho y de justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social. Fíjense ustedes cómo hay una palabra que va acorde a lo que estábamos hablando: la seguridad social, y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Hay que estar muy claro en esto del tema de la función pública, porque la función pública abarca, vamos a decirlo así, abarca muchos aspectos, muchas aristas. Entre esas aristas está la administración, que en este caso, en la actualidad jurídica y legislativa venezolana,
se están elaborando en la Asamblea Nacional una ley que va contra el bullying, por ejemplo, el bullying en las diferentes instituciones educativas, en cualquiera sea de sus niveles. Ok, eso lo digo, eso lo estoy manifestando en virtud de nuestras estimadas invitadas al programa de hoy, o en este espacio que me toca, que me concierne en mi espacio y el espacio de la emisora, y digo mi espacio porque la entrevista es de mí hacia ustedes, en donde este artículo 2 debe ver muy claramente que con respecto a la definición de lo que es Venezuela, hay un ordenamiento jurídico. Fíjense, cuando ustedes tengan su constitución, se busquen el artículo 2 y verán los ingredientes que constituyen ese artículo. Un ordenamiento jurídico, su actuación, la vida, la libertad. Entonces, estos son aspectos filosóficos, éticos, que van a corresponder a las necesidades que cada persona dentro de su área de desenvolvimiento social, porque no es lo mismo hablar, por ejemplo, del bullying en los liceos, en las escuelas, que hablar, por ejemplo, de los derechos que violan los funcionarios policiales en las calles, por decir algo, y los efectivos militares. No es tampoco lo mismo al momento de ir a una oficina del SAIME, no es lo mismo tampoco tratar el tema acerca de lo que es el registro, cualquiera sean mercantiles o sean civiles, el maltrato, la corrupción, y pare de contar. Entonces son diferentes escenarios en donde la función pública viene a ser presencia, como ya lo expliqué, a través del artículo 144 de esta Constitución, de la Carta Magna de la Constitución. Entonces, cuando nos referimos a eso, recordemos, voy a hacer un pequeño refrescamiento acerca de lo que en la semana pasada, en esa oportunidad, manifesté del concepto general de lo que es la función pública. Y trayendo, pero, o sea, para poder entender, y disculpen, pero es que cuando yo siento una emoción tan grande con esto, con estas entrevistas, porque quisiera en tan poco tiempo, y ya de eso hemos estado hablando con el licenciado Aliz, tratar de darle la mayor cantidad posible de conocimientos a ustedes, con la única finalidad de que la ciudadanía en Venezuela llegue ya a estar conteste con respecto a la ley, y de esa manera actuar para una entrega de un comportamiento específico. La semana pasada hablamos del poder público y dijimos que es la potestad inherente al Estado. Y les dije, para aquellos que no tuvieron la oportunidad de oír la semana pasada nuestra entrevista, les dije que el Estado está muy relacionada con la ciudadanía. En este caso, la ciudadanía como dueña. No es la palabra correcta, pero es para que las personas que no conozcan de esta materia entiendan que cuando digo dueña, me estoy refiriendo a otra palabra que es la soberanía, en un territorio particular, propio, a través de un reglamento, de una normativa que va a regir las relaciones entre las personas. Pero aquí es donde cae el detalle, aquí es donde entra el detalle, Miguel. ¿Cuáles son esas personas? ¿A qué personas nos estamos refiriendo? Decía yo en estos días en uno de mis estados que aquí en Venezuela se ha hecho costumbre que los funcionarios policiales parecieran que confundieran la palabra autoridad con función pública. Pareciera que el cargo de funcionario policial se le fuese a la cabeza, entonces pasan a tomar otras actitudes no acorde a lo que aquí en la ley, en la Constitución, está reservado, ¿ok? Y no se imaginan que el mayor poder lo tiene la sociedad, ¿a través de qué? De sus componentes comunales, vamos a decirlo así, a nivel de grupos sociales. ¿Por qué? Porque el poder público, venía diciendo yo la semana pasada, según las reglas obligatorias, la convivencia, cuantos residen en un territorio sujeto a sus respectivas políticas y
administrativas. Por lo tanto, entonces tenemos que entender, ya estamos viendo, por ejemplo, a nivel de instituciones educativas, estamos viendo ciertos comportamientos que anteriormente en Venezuela no existían. Y cabe decir, cabe explicar aquí, cabe dejar muy claro que muchos comportamientos de estos tienen que ver, en la gran mayoría, con cuestiones que están relacionadas con los aspectos de salud. Y cuando digo salud, me refiero claramente a los aspectos psicológicos y psiquiátricos. ¿Por qué digo aspectos psicológicos y psiquiátricos? Porque cuando yo nombré la palabra bullying al principio de la entrevista, eso va a afectar de una forma directa, bien sea por una malformación física, lamentablemente, bien sea por alguna conducta X, Y o Z que no convenga a un conglomerado social, en donde este conglomerado social pasa a tener otra posición de burla y esto pueda generar conflictos internos en ese muchacho, en ese niño, de tal manera que para esto existen dependencias, organismos, organizaciones que tienen que ver directamente, involucrar directamente dos factores ajenos en el aspecto de su estructura como tal, porque una cosa es la estructura de un organismo de función pública a una escuela y mucho más aún a una casa, a un hogar, a una familia, que es donde comienza la verdadera y mejor educación. Dicho esto, tenemos que entonces estar contestes con que los ciudadanos de a pie, aquellas familias que puedan tener una persona, un niño estudiando en una escuela, se presente, en este caso, con alguna, como decimos en el derecho, el quejoso. Es una palabra muy jurídica para definir a aquella persona que se dirige a una autoridad, bien sea policial, bien sea de carácter civil o lo que sea, y exponga sus pretensiones. Ustedes se preguntarán, ¿por qué me fui directamente al bullying? ¿Por qué me fui a esa actividad indecorosa llamada bullying? Y es muy sencillo. Para el programa de hoy creo que tenemos unas invitadas ahí directamente en la radio que tienen que ver directamente con esto. Entonces yo quisiera, Miguel, para ver cómo podemos concatenar y vincular a esas personas que están presentes allá en el estudio, en la radio, y como ya acabo de decir, vincularlas a este conversatorio y extraer de ahí mayores soluciones, mayores elementos o mejores elementos que puedan contribuir con el desenvolvimiento de lo que muy bien ellas están haciendo por allá. Y ellos hacen valer precisamente este trabajo que tienen en esta estructura tiene una defensora de los derechos del niño y también y el bienestar estudiantil y por supuesto en toda esta temática está la carga psicológica, la carga psiquiátrica, la económica, la social, todo eso. Pero siempre recae un tema que ha sido de preocupación, es el tema de la parte de las leyes, la ley orgánica de la norma y otro y hay una recientemente que salió. ¿Qué tan importante es la ley? Usted como gente de la aplicación, de la aplicabilidad de la ley, por el tipo de solución para esta cantidad de problemáticas que escoger. Ella está con Fabiana. La ley es suficiente para que podamos avanzar o pasar por tareas más que aparte de la ley y el alcance que tenga la ley. Ok, interesante la pregunta, Miguel.
debo decir algo. Porque han costado mucho la ley de este problema. ¿Perdón? Hay un sector que culpa la ley, justamente que a partir de la entrada en vigencia de la norma es cuando comienzan a sucederse esta gran cantidad de acciones. Queremos equilibrar esta función, como borrarla y cerrada, borrarla y nosotros crear un nuevo paradigma con respecto a la ley, porque aquí están las personas del colegio y saber cómo aplicar justamente la ley en estos casos. Y como decía, ella es docente, no abogada, pero utiliza la ley como parte de su herramienta para solucionar el problema. Muy bien, muy interesante, muy sustanciada, muy bien explanada la inquietud. Te explico y les explico a todos nuestros estimados oyentes para que puedan entender qué es lo que de qué trata esto. Leyes existen muchas, Miguel, aquí en Venezuela. Si hay un país que puede darse el lujo, vamos a decirlo así, de presentar todo un abanico, todo un espectro jurídico y normativo, es Venezuela. Ahora, el problema es el siguiente. Cuando estamos hablando desde el punto de vista administrativo, lógicamente es un espacio imaginario, vamos a decirlo así, donde caben todos, no solamente los ciudadanos, sino los entes que se encargan supuestamente de administrar. Por eso estoy hablando de administración pública desde el principio, desde la semana pasada, de administrar estos aspectos que van a tratar o a intentar, ya voy a explicar por qué digo tratar o intentar, de definir la parte, vamos a decirlo, la respuesta inmediata por parte del Estado. Ahora, ¿por qué dije esa palabra? Simple y llanamente porque las trabas, y volvemos otra vez con la palabra, las trabas administrativas han logrado hacer mella en la efectividad que ese artículo 2 de la Constitución establece al final. Por lo tanto, quien se ve perjudicado aquí es la sociedad como tal. Esto es un problema bastante complejo, Miguel, te lo adelanto de una vez, de antemano. Es un problema bastante complejo que estoy buscando la forma más sencilla y simple de explicarlo para que todas aquellas personas que nos están oyendo puedan entender, porque esto es un problema de naturaleza sociológica, antropológica, política, y precisamente en esa parte política es donde vienen los detalles, es donde está el gran detalle, que aquí se confunde la efectividad jurídica, la efectividad legal, la atención al público con los aspectos políticos. De tal manera que cuando una persona se siente acosada, cuando una persona se siente afectada por estos elementos que identifican a esa expresión llamada bullying, contamos con una defensoría. Ok, sí es verdad, la defensoría está. Pero la pregunta es, ¿está actuando esa defensoría acorde a las necesidades? O sea, ¿es conteste esa defensoría? ¿Actúa? ¿Se le hace seguimiento? ¿No se logró lo que se quería? Vamos a instancias superiores. De tal manera que la persona afectada se vea que está amparada, y ahí es donde voy a tomarme la libertad, por favor, me lo permiten, de leer el artículo 26 de la Constitución, que lo tenía reservado para esto precisamente. El artículo 26 de la Constitución dice sobre la tutela judicial efectiva que toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos,
a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. Ahora fíjense ustedes, correspondiente, lo que yo dije ahora, la respuesta, obtener la respuesta. Dice, el Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismo o reposiciones inútiles. Aquí está claramente definido, y se lo digo a las amigas que están presentes en la radio y a todos estos oyentes, que este artículo 26 es el bastón, vamos a decirlo así, de donde se va a sostener, o la base donde se va a sostener fundamentalmente toda la estructura. Cuando una persona necesita ser atendida por el Estado, recuerden que la semana pasada lo dije, un funcionario es el Estado, es un brazo del Estado, una extensión del Estado. Entonces, este funcionario está en la obligación. ¿Y qué es lo que ha pasado, Miguel? Simple y llanamente que se ha hecho caso omiso a estas denuncias, vamos a colocarlas entre comillas, a estas denuncias. ¿Por qué? Porque no hay una respuesta inmediata, porque lo que hay es un acto acomodaticio, lamento decirlo, pero es una realidad, ajustada a una conveniencia particular. O sea, aquí en Venezuela hemos llegado al extremo de que cuando un caso no tiene importancia, dependiendo de la dependencia administrativa que sea, porque si son policiales, por ejemplo, hay cosas que no se toman en cuenta, hay denuncias que no se toman en cuenta porque son, como dicen ellos, caliches. Y me disculpan la expresión, pero es la palabra que se utiliza. No, la ley no la está cumpliendo. La ley no la está cumpliendo. ¿Por qué no la está cumpliendo? Porque no hay una efectividad. Ahora, debo decir algo. No hace cumplir la ley. Ahora, debo decir algo, que esto es un particular muy interesante. Esto es un fenómeno que es primera vez que se observa en Venezuela. ¿Cuál? El Ministerio Público. El Ministerio Público de manos del Fiscal General de la República, el doctor Tarek William Saab, lo cual de una manera muy audaz, muy expedita, muy efectiva, ha ordenado, más que mandar a ordenar, abrir expedientes penales por la ayuda que nos presta estos medios comunicacionales, por ejemplo, en los teléfonos celulares cada vez que se graba algo, alguna situación, algún escenario. Entonces, ¿qué sucede? El fiscal del Ministerio Público de una vez ordena la averiguación como tal. Pero recuerda que yo estoy metido de lleno en este mundo jurídico, en este mundo judicial, en donde uno observa, y tengo que decirlo, Miguel, porque eso es una verdad innegable, tengo que decirlo, que es lo que tú estás diciendo, donde no se hace cumplir la ley, que cuando una persona va a cualquier fiscalía, entonces esa persona pierde su tiempo, no le toman la denuncia. Entonces yo digo, ¿será que es que todo hay que grabarlo y enviárselo directamente al doctor Tarek William Saab? ¿Será que tenemos que hacer eso entonces? Entonces yo, dígame. ¿Cómo responderían, por ejemplo, en este caso nuestro que tenemos aquí, queremos solucionar, queremos resolver? ¿Cómo? ¿Qué medidas tiene la ley? Posiblemente si dentro de la ley el funcionario no le da la gana y hay que hacer un esfuerzo. ¿Cómo es otra vía de solución? Sí hay vías de solución. Lógicamente que sí las hay. Siempre he recomendado, yo sigo creyendo, escuchen bien lo que voy a decir, y aquí está el mensaje oculto. Siempre he creído, cuidado, escuchen bien, siempre he creído en las instituciones. Lo que no he creído es en los funcionarios que están en las instituciones, que es muy distinto, ¿ok? Eso es como si yo dijera, tal liceo, vamos a poner el ejemplo del liceo o la escuela a la cual representan las amigas que están presentes en la radio, el liceo, ese colegio, esa escuela es mala,
No, la escuela no es mala. Usted puede oír clase como lo oía Simón Bolívar, debajo de una matemango sentado arriba de una lata. ¿Ok? Pero si la educación que se está impartiendo es la buena, es correcta, no hace falta ser sofisticado, tener la mejor institución del mundo para decir que la educación es buena. Igualito pasa con los organismos administrativos del Estado. Las instituciones están colocadas ahí, Miguel. Las instituciones están puestas y ordenadas por la Constitución. El problema está en los funcionarios, en la falta de probidad de los funcionarios. Y eso lo vengo yo diciendo, y tú lo sabes muy bien, por todas las redes sociales. Eso lo vengo yo, eso no es nuevo. Aquí yo no estoy descubriendo que el agua moja. Estoy diciendo una verdad. Entonces, ¿qué sucede? Que pareciera que hubiese un menú comparativo o de escogencia para saber qué se puede denunciar y qué no te voy a aceptar. Ahora, sobre instancias superiores, claro que sí, claro que sí. Lo que pasa es que el problema que existe en Venezuela es que el ciudadano de a pie no conoce las herramientas jurídicas y por eso voy a utilizar una palabra bastante fuerte, por eso es pateado en las diferentes dependencias, porque no se sabe expresar y, para colmo de males, no tiene el dinero necesario para contratar un abogado privado, porque si esta es otra cosa. Esto está tan decaído, no voy a decir que todos, porque sí existen defensores públicos buenos, claro que sí, conozco varios aquí en Barquisimeto, pero la gran mayoría no se prestan a la investigación porque saben que tienen un sueldo que es un poco decoroso, poco acorde a sus necesidades personales, y esto va a redundar ¿en qué? En la merma de la efectividad administrativa. Pero le comento el compromiso que tiene Ponte al Día Valle de la Pascua, y que yo particularmente en este enlace que tengo con la cátedra digital, sí, es precisamente que nosotros apoyemos y aportemos a estas mujeres, como te lo digo, que hoy representan el sistema educativo, no solamente de la Pascua, sino de Venezuela, porque la energía que están irradiando con esta tarea es inmensa y muy grande. Y nosotros, yo me siento comprometido y comprometo a ustedes para que demos de nuestro espacio, de nuestro tiempo y parte del conocimiento que ustedes manejan en el área legal, para que ellas precisamente se sientan más fortalecidas en este trabajo. El próximo miércoles ellas van a estar de nuevo acá en esta tarea que tenemos nosotros de esta campaña, y yo pido que también la próxima semana también aumenten el caudal de información que les sirvan en su trabajo que están llevando a cabo. Por eso yo me despido, me quedo con el compromiso con nuestras amigas acá, y con el compromiso ya inmediato de despedir el programa hasta la próxima semana. Bueno, debo decir primero que todo que este compromiso, inclusive te lo iba a manifestar, así tú no me lo hubieses dicho, Miguel, te lo iba a manifestar porque me siento un poco incómodo, porque sé que quedaron muchas lagunas en este tema tan amplio, tan vasto como lo es la administración pública, y más aún con respecto a las invitadas, a mis amigas invitadas, ¿verdad? Que estoy ya comprometido, ya se los digo públicamente, para seguir empeñado en esto y darle respuesta sobre, vamos a quedar, lo voy a anotar aquí en mis apuntes, vamos a quedar pendiente con las instancias, escúchese bien, las instancias a seguir cuando exista un acto, un caso omiso de la pretensión de una persona que se sienta afectada. Quedo comprometido con ustedes. Y a los oyentes, muchas gracias una vez más por habernos escuchado, y no sin antes volver a agradecer al licenciado Ignacio García, al licenciado Miguel Valiz, que ya conduce este programa, y
Adrián Bosset, mi amigo Adrián Bosset, por estar detrás de los controles que hacen posible llegar a ustedes esta transmisión. A todos, como siempre, síganme por el Instagram, Cátedra, con C, Cátedra-digital. Mi número por WhatsApp 0424-554-1572. Y como siempre les digo, no pierdan el tiempo y dígale no a la corrupción. Muchas gracias. Llévatelo, Miguel.